Hola familia, bienvenidos un día más a mi canal. Mi nombre, por si no me conoces, es Leia Orellana. Te lo voy a dejar por aquí abajito y suscríbete en un botoncito que hay por aquí abajito que dice suscribirse. Eso es sencillo, facilito, no cuesta nada, es gratis, no te va a tomar nada de tiempo. Entonces familia, en el día de hoy les estaré mostrando un barrio que es muy conocido de acá de la zona de mi ciudad, o sea, la zona de Santi Espíritus. Es el barrio Kilo 12. Estaremos hablando y mostrándoles sobre el barrio Kilo 12, cómo está ese barrio en la actualidad. Y pues nada, que yo sé que estos videitos les gustan a muchos de ustedes, los que no están acá en Cuba, sobre todo. Y pues nada, que voy a hacer como una actualización del barrio como tal. Les mostraré sitios específicos que hay ahí que no los hay acá, las diferencias de acá de donde vivo. Y bueno, pues nada, comenzamos este video ya. Y bueno, comenzamos este video aquí en el Parque de la Caridad. El Parque de la Caridad me queda a una cuadra de mi casa, pero bueno, vamos a ir caminando hacia allá, hacia el Kilo 12, que es toda esta calle que ven aquí para arriba. Bueno, realmente es Céspedes, pero bueno, vamos a ir por aquí por Independencia. Y les voy a mostrar ahora mismo la piquera de coches que hay aquí en el Parque de la Caridad, coches de caballo, para quien no sepa, que es un medio de transporte de nuestro país. Y estos coches van directamente hacia Kilo 12. Ahora mismo no sé cuánto cuestan, déjame ver si averiguo y se los dejo por aquí el precio de los coches. O sea, el precio del pasaje. Vean ahí en la piquera. Ya yo se las he mostrado en otros videos, ven que hay, bueno, en estos momentos de casualidad no hay ningún coche, solo uno y este que va saliendo. ¿Ven? Todas esas personas van para allá arriba, para el Kilo 12. Entonces, como ya les comenté, vamos a caminar por aquí por Independencia, que es más transitado, hay un poco más de personas y tal, y entonces, pues nada, les iré mostrando todo el camino. La calle como tal del Kilo 12 es la paralela a esta, que está allá, por allá, pero bueno, ahorita nos incorporamos allí y les comento. Miren, estos juegos que ustedes ven aquí, pues son productos a los mismos coches de caballo. Vean, toda la calle completamente, y es una calle principal, está llena de estos huecos y por supuesto de caca de caballo. Vean, ¿ve? La misma calle Independencia, aquí enfrente tenemos el Paseo Norte. Y bueno, pues debemos decirles que en cada metro que tú camines hay un punto, una MIPYME. Eso es obligatorio, literalmente, aquí en todos los lugares de la ciudad. Bueno, y ahora aquí vamos a incorporarnos a Céspedes. No sé cómo se llama esta calle. ¿Cómo se llama esta calle? Y bueno, pues ya estamos en la calle Céspedes. Ahora, toda esta calle hasta el final es el llamado Kilo 12. Yo les comento, antiguamente, ahora no sé, porque realmente no suelo venir para esta parte mucho. Ustedes saben que yo salgo del centro de la ciudad, pero antes, si tú necesitabas plátano, y no había plátano en ningún lado, en el Kilo 12 había. Si necesitabas guayaba, si necesitabas todo, había. Necesitabas una pieza de carro, pues aquí había. Necesitabas un pepino, pues aquí había. Y bueno, no hemos hecho más que empezar a caminar en la calle como tal. Y ya nos hemos encontrado más de 5 puntos de MIPYME. Y aquí enfrente tenemos la famosa base de los taxis del Kilo 12, un punto de referencia. Y allá una tiendita, a ver si la pueden ver ahí,
la tiendita del Clodos. Desde mucho antes del amanecer ya este pedazo de la calle está en movimientos. Autos, ómnibus locales, panaderos, los transeúntes gritando, y una venduta de los más disímiles productos convierten este tramo de la calle Céspedes entre Sexta y Ranfla del reparto Kilo 12 en uno de los barrios más populares de la ciudad de Santi Espíritu. Y aquí la famosa línea del Kilo 12. Ubicado en el norte de la ciudad del Yayagüe, es sin dudas uno de los consejos populares más grandes del municipio, con una extensión territorial de casi 50 kilómetros cuadrados. Ahí tenemos una bodega. Esto de aquí enfrente es un pequeño parquecito todo destruido para los niños. Por aquí tenemos este mercado, como pueden ver, y esto que ven aquí enfrente a la derecha es el cementerio de la ciudad de Santi Espíritu. Y como pueden ver aquí, estos coches que están acá es la piquera de los coches, o sea, donde mueren los coches que vienen del Parque de la Caridad hacia acá. Los coches te dejan aquí, en el cementerio. Y aquí, como pueden ver, siempre hay alguna persona vendiendo flores, algún florero, porque evidentemente, bueno, está ahí fuera del cementerio. Y esto ocurre con mucha más, o sea, ves mucha más cantidad de floreros fuera cuando hay días, como por ejemplo el Día de las Madres, el Día de los Padres y tal. Vean allí cómo hay personas comprando. Esta calle que ven aquí sigue siendo Céspedes, y hasta allá abajo, hasta la rotonda, por ahí para allá, es todo el Kilo 12. El Kilo 12 es bastante extenso, señores. Decirles además que nosotros solo estuvimos enseñándoles la parte de la calle principal, que es Céspedes. Toda esta calle, obviamente, a sus alrededores hay muchas más calles, las entrecalles, calle Sexta, calle Quinta, en fin. Este día, como pueden ver, vino un camión y estaba vendiendo harina de trigo, estaba vendiendo boniatos y no recuerdo qué otra cosa más, no recuerdo si era arroz. En cada esquina del Kilo 12, señores, siempre hay un vendedor ambulante. Esto que tienen aquí a la izquierda es el Joven Club de Computación. Vean aquí la guagua local, que la que pasa precisamente por acá, por esta calle, es la Ruta 3. Y esto que tenemos aquí a la izquierda del lado del Joven Club es la panadería especial. Algo que es muy diferente de este reparto a mi casa, a la parte centro de la ciudad, es que evidentemente hay muchas ventas de todo, señores. La gente vende de todo. Vean, pasteles, por ejemplo, en cada esquina hay un vendedor, en cada cuadra hay una mipyme. Aunque bueno, las mipymes siempre ya son normales. En este sitio, señores, la vida es muy agitada, y principalmente en las tardes. Ahora vamos a bajar a Ranfla. Ranfla es como una calle de aledaña acá al Kilo 12. Y bueno, pues aquí sí van a ver vendutas de verdad. El micrófono lo tenía apagado, pensé que estaba grabando y pensé que se estaba escuchando lo que estaba diciendo, pero no. Vean. Vean, en cada casa hay una mesa que sacan para afuera a vender cosas. Eso es muy normal en este reparto. Andábamos en busca de un refresco frío, pero no tenían frío. Los que tenían era caliente. Vean cómo venden cosas, desde arroz, galletas, mayonesas, leche condensada, carnes enlatadas, de todo, señores.
Vean aquí justo al lado también, igual detergentes, aceite, de todo, señores. Y vean aquí enfrente lo que no puede faltar en el kilo 12, carne de cerdo. En este caso está a 600 pesos la libra de carne de puerco. Vieron, señores, que es uno del lado del otro, un punto del lado del otro, un punto del lado del otro. No es que en mi casa no sea así, pero por ejemplo la carne de puerco en mi casa no se suele ver. O sea, en las esquinas de mi casa no se suele ver. Igual que esto de tender fuera tampoco. Señores, ¿qué clase de sol hace? Nos compramos un refresco, 200 pesos, para intentar refrescarnos. Y ahora andamos con la lata de refresco en la mano porque no hay un cesto en todo este. Bueno, ¿qué cesto va a haber? Ahí está la compañera comprando escoba. A ver el precio, ¿no lo dice? No. 1.400 pesos la escoba sin el palo. Vean, conseguimos escoba y conseguimos calabaza en el kilo 12. ¿La calabaza cómo fue? En menos de 2 cuadras, producción ha gastado 1.800, 2.000 pesos. No bobería. Y bueno, familia, pues ya llegué a la casa. Quise hacerles la despedida en el parque, donde mismo les hice el inicio del video, pero hace demasiado sol y entonces una calor insoportable. Y bueno, ya era tarde y pues nada, dije, bueno, cuando ya llegue a la casa les hago la despedida. Pues ya recién llegué. Y bueno, familia, pues nada, que básicamente lo que quería que vieran era cómo es la vida allá. Un poco más alejada de la ciudad, más alejada del bulevar, más alejada de esta parte de acá del centro. Quería que vieran las diferencias entre donde yo vivo y aquel sitio de allá. Quería que viesen la diferencia entre estos dos consejos populares, que por ejemplo este es el Consejo Popular Parque y aquel es el Consejo Popular Kilo 12. Quería que vieran la diferencia, a pesar de que estamos tan cerca, por decirlo de algún modo, pues hay bastantes diferencias y pues nada, eso, quería mostrarles un poquito más de mi ciudad, de mi pueblo, y pues que espero que este video les haya gustado muchísimo, espero que me den todo su apoyo. Recuerda dejarme tu like, tu comentario y pues compartir este video si te gustó. Un beso enorme, familia, los quiero mucho.